Eisha pamba, eisha papeina coina na me ayumahina wiruma ñande beñande envia po ñande programa que la vagina hija torado hermano perape aquí un pastor Emilio Vázquez estaba con el abogado departamento de Itapueve peina yeputa sombra te beñime baite y muy ondive paite Cato en ese kumbu gomba eponaite la vagina hija torado hermano fue la edición número 630 de Hija Torah 630 imagínate Maimina bueno 630 veces ayer ponuta primera de Corintios capítulo 13 ojo te verá ese Vaya conmigo que fuera más 595-985-162-975 que añade un grupo peguar que fuera que toda noche ven bula pende mensaje miñe ponandu oño no ya hamba oño mongueta oño no estaba estudiar año de grupo pero oño que pajua oño que sea oño botalla y que grupo paisa guare miñe mena aguille que oño lloré oración sí ya descoja con semanas en oración ayuno vigilia ya ya ñambo tu ve chamba con oración ayuno vigilia bueno al lunes yo topa ayuda sí que haya último ahí pregunta ya estudia ve ya por el KB o ya lo mitad van a estudiar ahí anota alguno ve bueno veja todo el tiempo voy con mi mepe vaya con Pastor Sergio cómo estamos edición yo aneguana ya en WhatsApp Pastor Sergio ya de oyente cuera tenía abrazo rompe espalda marete monaja parte de Pastor Sergio ahí peina ve va po control de controles sala técnica veja ve pilla pa moyo ya po ya de charanga muy de video mina sí a la parña imagina ya de veima Facebook y veni YouTube hoy que lo mitad revisado en du ya pues sacado por andu y mimi las preguntas ve Facebook ve ya o si no o sea YouTube ve queda directo cada hija Torah ve YouTube estudio bíblico cada hija Torah Facebook ve Emilio Vázquez me directo pues ya puede ser con WhatsApp más 595-985-162-975 en el otro número que le estoy pasando en privado o si no que tú en WhatsApp me imagina grupo UPA no ir conectado a WhatsApp upeango oño alguno bouseñe puto mi se da acá y ofrenda mi se girotigo grande o upea va línea tío a lo mejor para el ando más la vende mensaje y na bueno a pedir el reto ya de cuál había ya respondido para lendo más a ver ahí está avisado no hay que ser más capítulo 14 ahí ya pues invítate introducción 13 permiso mío en la UPA hablar en lengua de malomita no más nada que hay muchas discusiones a ver quién de la de mis mires en duda porque a ver con 13 uno ve hoy que es le interés acerca de hablar en lengua 13 uno ve a 14 veces que veces explicaba pues ya explicar ya pues yo pero ahí no hay tanta controversia acá yo no hay van algunos grupos cuál es el problema es la nave media de acuerdo qué es lo que a ver Pablo aclara con la tema ya es muy mal traducido no creo oye ¿qué está 14 veces? Están como es el antes de la llave oigo la glosolalia hago que justamente en la BB13 uno ve y oiga lenguas hoy humanas hoy lengua angélica pero y con la son buena que pea vecina de pregunta ojo porque según de no aceptáis más vean ahora muy te tiene hermano no aceptan y hablar en lengua es hablar en lengua angelical pero muchos dicen que no es así que quizás lo que estamos practicando no tenga ningún sentido bueno pues la misma haré será pico otra semana verdad ya explicas más la oñe en lengua la daiporino o daiporino o traducía o explicar grande ese papá eres ido hago Pablo más ay que se te vengo la capítulo 14
Bueno, hay otro, el que termina en sí, 75, ese es personal. C más 5, 9, 5, 9, 8, 5, 162, 9, 7, 5. Sí, señor. Pega línea personal, hermano. Esta es línea personal. Pega ahí la, pega la de pregunta, o sea, esto, igual nomás ascendiente hoy con la temata. Que quieren comunicarse directo conmigo. Y pega esa línea, se coja EPM línea personal. De la línea personal, con línea tigo, pegar siempre EPM línea personal, hoy, P75, a personal, te dicen en la tema. Nada, coño, si oficina ni algún hermano o a atender llamadas ni a anotar la PC en 10 paite la tema. Ser 10 paiteta la tema. Pepe, algunos ya perecotamos y la vende respuesta. A veces ya ambos hacemos la respuesta, pero a ella la y pregunta a ella. Y que el resto o en duda hija o calcular ese o aprender la respuesta. A veces coño, un hermano ya por la pregunta a audiencia, ¿cuál haremos? Ya por pero no buche ahí. Pero se la por anducea, y algunos en la caída toda. Pero se la justamente allí te llamada recibía o en du y a retroceder llegué y ya pues llegué y retroceso a repetir llegué justamente lo por anducea pues es retroceso pues o vipe o en du la por amor con la respuesta. Ya, pues es importante ahí. Pero cuando hay molestia mía al toque a responder tan si ya son preguntas que ya dije todo en el programa, ya ambos asan de WhatsApp o de grupo de la respuesta. Anda ahí digamos. ¿Cómo ambos asan de al toque UPP? Pero ya está de preguntas la programa venguana porque otros en tu Z ahí. Cuacetas orecota, a lo mejor oye ya podemos ir como peña por andura es con anga por fin orecota la respuesta. Bueno, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiña. Pablo, la preeminencia del amor, la tema. Esa ve la tema de comentario de Pablo, es el amor en Borajú. Entonces, oye, puta ti comparativa. Porque acá me están preguntando cuál es la diferencia entre la lengua angelical y el don de lengua y los idiomas. Bueno, excelente la pregunta. Justamente allí en este tenido ya poco le pregunta que no acepta eso porque no se entiende, no, para parecer no es ningún idioma eso. Y el idioma angelical, como tal, Pablo habla acá, es un idioma, según tenemos información, oreco dos explicación. La explicación es que es un lenguaje limpio, es idioma, pero donde es hora, pero donde lan de palabra y puro, de lan de yurunde y puru y cosa tiene ya pura, de puru y lan de yuru, siempre hay puru para lo justo, siempre hay puru para alabar, exaltar y adorar. Jaupecha, upechare ora. Hoy pues alguno era hubo que de mala oración peja ni no ña arrepentí ni más yuru que a ella cuando por ofender y yapu hoy por palabra blasfemas a upecha ora. Entonces en ese caso es una lengua humana sucia, no es una lengua pura, no es una oración pura, la icuna y puro la y yurunda y puro y dice a la lengua angelical se dice, bueno, y yurú y puro, y su lengua está puro, labios puros. Hoy hay partes en labios puros, no se mandó, ahí va, ese es un salmo. Entonces son términos que quiere decir nomás. No es que dice que endeñe esta betín idioma más, no entendía, sino por un lado, esta explicación dice que es tener vocabulario limpio, conciencia limpia. En ese día que vos estabas orando, vos no usaste ni una palabra. ¿Entendés? Ahí hay personas y ahí a pisar, ofender y yurupe a pisar. Auspician en la presencia de orar. Entonces son oraciones puras, limpias. Bueno, se supone que también uno tiene que estar en obediencia para que las oraciones sean puras. Y bueno, y la otra explicación, bueno, por ejemplo, o desechar que sea un idioma del cielo, más, que es un idioma que se habla en el cielo, no habla de eso, no se trata de eso. Nadie conoce ese idioma.
Yesami, otros y bueno, otra pregunta, ¿por qué? Bueno, y tiene que ver con lo que recién o ya puedo ahí lo mitad. ¿Por qué Pablo habla de dos tipos de lenguaje? De la de los hombres y de los ángeles. Bueno, la de los hombres ya ni de lenguaje común y corriente, cada uno ya ni idioma ya purúa. Cada ya de purúa. Pero según Pablo, a de mañana, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, bueno, en este contexto también está hablando de don de lengua, porque el don de lengua es otorgado por el poder del Padre, que es el Espíritu Santo, y es un lenguaje celestial, porque es dado por el Espíritu, y es un idioma que nadie ha estudiado. ¿Entendés, Bajín? Bueno. Otro, y según el contexto, desde el capítulo 10-20, cuando los paganos tenían sus cultos a los ídolos y hacían sacrificio a sus dioses, las sacerdotisas entraban en éxtasis, o los sacerdotes de culto pagano entraban en éxtasis. Hoy que tío, oye, concentraja más o menos, hoy que se vio ripao, voy a ir para besar, y bella y bello bebé, para la éxtasis, pesa ya ve. Pero en éxtasis, ayudado por algunas pócimas o algún líquido que contiene algunas drogas. En ese tiempo ya las drogas siempre existió, mano. Ni vimos a ti, pero algo para ese pio. No, había pócima y se ponja ya líquido. Ore coma la mi apio y cuera de va ese pio ja cuela y droga ahí por otro lado. Hoy la jera se sana no está mi ahora es. Hoy vete intera gurija es una hierba, espero alucinó no sé. Upea ese uja mañana una llegó le para vender esa poseído lento ahí. Esa yerepa. Jaupesa ya ve, upaja cuera hoy purumi, sacerdote pagano y sacerdotisa, supuestamente orecojan más visión celestial, orecojan más conversaciones con los espíritus angelicales. Pepillaba, entonces, pues costumbre, estaba prohibido dentro de la congregación. Y Pablo hace una comparación. Porque en esta se hice la mía mi congregación peguala oreco la éxtasis oreco visión en hambrena según la escuela oreco entrada mi oñe mongueta mi espíritu celestial en ángeles celestiales angelicales en oñe ebete idioma, pero ese idioma hoy hay la información, el idioma que ellos hablaban en ese entonces era conocido, pero camina en Google como glosolalia, oigo por ahí se nota. A ver, según el contexto del capítulo 10-20, cuando los paganos tenían sus cultos a los ídolos y hacían sacrificio a sus dioses, no pongo a leer, entraban en éxtasis, trance, y pronunciaban palabras inentendibles, llamada glosolalia, glosolalia, bella mexicana, glosolalia. Y decían que hablaban en el idioma de los mensajeros o ángeles de los dioses a los cuales ellos servían. Recuerda cuál es el ángel, recuerda ya el ángel. Recuerda cuál es dios, ahora cuál es mi dios, ahora cuál es mensajero. La servidor, la espíritu, cuera, umia cuál la umian dios ñe, mi idioma poñe. Entonces, pero Pablo ya puede meter comparación allá. En ese tiempo existía eso. No, es que eso se practicaba dentro de la congregación. Se estaba prohibido, esa costumbre no se admitía, era idolátrico. No se podía. Nadie tiene autoridad para hablar con los ángeles, ordenar a los ángeles, hacerle culto a los ángeles. Ese también de Yico y va a idolatría. Bueno, lastimosamente, esta parte de esta práctica glosolálica de lengua glosolálica y culto a los ángeles cuera fue incorporado en algunas religiones cristianas. Algunas religiones cristianas o adorar al ángel, oye, el ángel de orecoí, ángel cada día oñe cambia, nombre. Un ataindipa hija, orecoí color de vela, no sé. Pero eso no, eso entró del paganismo. Que anda ahí, ando uñan de. No es bíblico. A nosotros no se nos permite dar órdenes a los ángeles ni nada.
Pero sí, el Padre nos concede ángeles si yandeña y menamos en obediencia, en santidad, es un bula y ángeles yende guarda, yende guía. Entonces lo que Pablo estaba diciendo ahí, ahí coge y se la con culto pagano, pecha, se acuerda supuestamente, y espirituales, te oye, idioma santo espiritual allá. Pero iñaña ves estaba y porque estaba ego ya pues y cuido ya pues Hando haihuila ñanderute esteve porque ore coge y cuila y ídolo. Jalande por hoja y juta, primero en Yepunora es haihu ñanderute. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Ese es, lastimosamente, ese figura como el primer mandamiento dentro de los 10 mandamientos de la Iglesia Católica, pero ese es uno de los mandamientos importantes. Pero no está dentro de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, eso, capítulo 10, capítulo 20, perdón, capítulo 20. Oye, por un ave al SPM pepilla jamás, porque entre algunos es morando. Primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios. No, primer mandamiento, eso capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en la agua debajo de la tierra. O sea, ninguno, ni en el primero ni en el segundo está amarás al Señor tu Dios. Ese es el gran mandamiento. Deuteronomio capítulo 6, el gran mandamiento. Oye Israel, versículo 4. Oye Israel, Yahweh vuestro Elohim, Yahweh uno es. Versículo 5. Y amará Yahweh tu Elohim de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Ese es el gran mandamiento. Hoy Deuteronomio capítulo 6, verso 4, 5. ¿Ve? A la religión católica ya ramos entre los 10. Como a la ni que ella pues estatua. Ya es por la manera la sinceridad, pues. Y de ahí que ellos le adoran a la estatua, le adoran a los ángeles, le adoran a esto que aquello, pero eso no está permitido. Para eso vio el primer mandamiento hoy peaje bíblico. Segundo ahí. Yo soy Elohim, yo soy tu Elohim. Ni que de otro, tío. Eso 20. Ni que de otro, ni que de otro. Verso 3. Ni que de otro donde yara. Ni en yara otro. Porque de reimesero vaque. Ande eres sende yara. No tendrá dioses ajenos delante de mí. Ani que ella po ta anga. Nimba ebeisha guabe oyo guaba. Maimina hina. Pero ya ibagabe. Ibate. Ibupe. Ibupe ari. Upe. Ni upe. Ani que ni ella ibuje donde la cuera. Ani que ni emboara. Le honrarás. A que se coja en de yara. Se embareteja. Se celoso de deje. Dios ya. Y tremendo con algo. Así es que ya Pepe llama. Nada de. Entonces, muchos que dicen que aman al Todopoderoso y aman, pero no, aman al Todopoderoso. Vigore cola y oye, la ángel, peor de cosas, Miguel Arcángel, upala y abogado, upala y va y mi poderoso y te digo, y que pea que amas. No, si amas al Señor, si amas al Todopoderoso, tu Elohim, si amas al dueño de tu vida, al amo de tu vida, al adón de tu vida, al dueño de tu vida, va, ese primo a canatita, yo. Ya vi el tema. Entonces, la preeminencia del amor, para empezar a hablar de amor, ya que paitemos en la idolatría, hañemos a canatí al Todopoderoso, porque la es por hoja y justa un añete. Primero, conoceron la de padre, veja, uno la de padre, conoceron la iñe. Oye, con idea del Padre o idea de su palabra, en ella ama a ella por la que puede gustar. Primero amarás a Yahweh tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser. No tendrás dioses, ni quieres con otro. Entonces, ¿cuál es el primer mandamiento de los 10? Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El gran mandamiento, oye Israel, amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Yahweh uno es. No dice que es 2 ni 3. Y después salió esas doctrinas que se puede ir explicando. Primero que la del amor ya chocamos ahí primero ahí con Areo. Explicar bien y entender bien esto. Bueno,
Entonces, Yeshami, Pablo tocó a manera de comparación. Ahora, la lengua angelical o lenguas pura, don de lengua pura que se acepta, es lo que es dado por el Espíritu Santo. Pero no hay lengua angelical ya, porque es dado, porque es puro, porque es dado por el Espíritu Santo como don de hablar un idioma o dos idiomas que vos nunca estudiaste. Pepe sí. También es conocido como lengua angelical, porque viene del cielo ese don. No es porque vos hablas en un idioma que solamente en el cielo se oye y que pega que amar. Cuidado con eso. Si no hablan de oración, no más ahí la iba. Que algunos y no, ahora con la oración directo al cielo. Entonces la ñande ya oramos más. Cuidado con eso. Lengua angelical. Hey. Y bueno, y la lengua angelical ya le deja huella. Uno, que es don, dado por el Espíritu Santo, se le llama don angelical porque también viene de donde habitan los ángeles del cielo, dado por el Padre. Y también se le dice lengua, le llamaban los paganos, le llamaban lengua angelical a su forma de oración, a la oikeo en trance y algunos ñequiti imbajan va o ñujan mala jubu ha agrada mala ve ahora visiones pero pango Pedro hijo cuando malombo loco ya porque el Espíritu Santo pues no va a trabajar así, el Padre no va a trabajar así, va a tener visiones, orás y ves cosas, orando ves cosas. Es exacta y claro en ese momento está ahí claro y un de la revelación, como Pedro. Orando, ñeguají, hoy que en trance, sí, pero no, él no tomó ninguna droga. En éxtasis, hoy que hay. Esa es la que oye, cotivisión, ora, oña concentrate, cotivisión, esa es la visión, pero esa es la mantela, animal cuera, pero él al instante no entendió eso, después recién entendió. Con los instantes tú ya al toque hoy ya interpreta paite, pero no entendés y nada los instantes no entendés paite. Y bueno, upean de la aclaración ya de cuara. Y es a mí, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada, soy ahí está. Esa nada, justamente, y alguien me llamó y me dijo, sí, acá hay una persona, y vale, pero un maltrata y creíla, cierto, la era. Amor cero. Ya gel, ya bucio, ya hoy por baile, ya autoridad, y vale. Entonces, es a papel a Pablo G. Pero es un mundo ahí te. De Ereco, que es si tuviese profecía de entender las palabras, entender la escritura. Entender la, pero oye, explicar la escritura, pero oñan de sare pilla. Nearandú. Pero quiero vi terei pero hoy peti cosas de era quiero vi terei pero o faltan de lambora grande prójimo upebe yo llegué mundo porque el amor al prójimo también es un mandamiento Levítico 19 digo, el amor al padre también es un mandamiento, o sea, si vos no tenés amor está en falta. Y esta canción lo cantaban en la iglesia y después terminaba con un pleito o se peleaban todos cuando eran niños. Si yo no tengo amor, hey. Sí. Vean, es cierto. Oye, qué tipo pura, hey. Si yo no tengo amor, ¿ve? No entendéis este hoy, lo están los puras, güey. Opa, cachón, güey. Hoy coseo, yo apea, güey, la religión, yo. Dejo la religión, dejo, abrir la Biblia y leer, usted venimos allá servió y mamá, pero yo, y cuando en ella, este cuñado no le coge más nada que ver.
O algunos inclusive, o sería tu paui, o sería la culto, o sería la, no, Pepe otro. Porque no, pues amo cubrir la Biblia, o Pepe, a te oí pe Biblia, y jamende, o sea, o jame pe, vaya tico tu pao, o sea, o jame pe templo, o sea, o jame pe lugar de reunión, sala de reunión, Pepe de la, Pepe de ahí santo, afuera tuya. Ay, ay, ay. No, acá vamos a entrar en detalle, pues, y buquingo, ¿verdad? Y sencillo, y te digo las guías. Eres con las explicaciones de la escritura, ¿sí? Eres rubia. Entenderla, algunos no entendéis, yo bueno, petit misterio de la escritura, de que tú explicas, por dónde hay, juicio, está. De por religión tengo a ella, pues entonces, al fin y al cabo, veréis que ir en la reino, de ahí que mo hay. Jamindembo, acuérdate que tú y que no. Pero hay el problema. Antes hace bien de que mo hay sengo ambo curi, sengo a predicar guri, sengo a enseñar guri, sengo a me la palabra, sengo a decirlo. Al amor de hablan de trato, hablan de conducta, hablan de carácter, hablan de interés por lo demás. Y por el todopoderoso, ande que nada. Chamba, ese está ñande. Ñande cuica tuya, ñande yuru, vende ñambo tawi, ñande aputume. Ñambo pula, ñande yuru, ñambo tawi, ñande aputume. Yo le amo al todopoderoso, pero la ñande yuru, vengo una cosa, pero la ñande ya yapoa. Ñande ñambo tawi, ñande aputume. Ya yapo la ruido. Ay, juega el todopoderoso, ñande aputume, hendu. Pero la ñande ya yapoa. Ñande yeje oí, ya yapoa, ñande prójimo, ya yapoa, be ya jaibi. Ya es sacabio, ya pobio, ya poico, algo ya es acá, mala ñanderu todopoderoso, vela ya hay jujasu, ve. Si que haya perdona mi mibio y no está, si que haya en mi mibio la palabra, si que haya corregir mi mibio la ñandere cobe, digo siempre ya es cobe a lo loco. No. Con prepotencia, con arrogancia, con orgullo, lastimando con palabras, ofendiendo. No, pues, no, yo amo así, yo no tengo, ¿para dónde me falta ahí? Ya pues, si yo no tengo amor, va con él, pues, yo no tengo amor, y ya sincera, por dónde más. ¿Para dónde me voy? Ya puedo vivir. Imagínate tú, y estaba yo, para yo sé, güey, te está visaje, no hay pega, no amor, bella, que la gente, y está más así, vino. Bueno, ya se llamina a ver por ser bien, no le ya un poquillete. Cualquier cosa ya se ya profundizame, ya recopilé evidencias escriturales. Hecho capítulo 2, hermano, Hecho capítulo 2. Ahí vas a ver que ahí fue un idioma de las naciones, que no fue, porque si, ahí dicen lengua ahí. Sí, pero ¿dónde lengua? Eran idiomas. Eran idiomas. Pues vengo y estaba de Capadocia, los partos, los medos, Ponto, y todos oían hablar en su idioma la maravilla de Elohim, en su idioma. O sea, los discípulos hablaron en lengua, pero ellos escucharon su idioma. O sea, que sí que los discípulos hablaron distintos idiomas. Pero entendés, la lengua. Pepe la primer evidencia escritural de que el hablar en lengua, el don de lengua era hablar en otro idioma. Ahora, si vos decís que tenés un idioma que te comunica directo con un idioma angelical con el Padre, con el y media discutían, mamá, bebé. Pero 14 belliqueos, ves, inde, pero la de más, no entendéis, bien, va en baelo y cuá, bebé. No, ni aún el don de lengua, sin entender nada, más, no entendéis. Purureita la congregación. Me la definición de lenguas angelicales, dos definiciones, pero no están en el códice. Bueno, oye, que yo topata era muy no, lunes, papá querido, lunes. Pero ahí te llevé, ya vimos, hay que llegar ahora. Tú mira mi simila programa ya, está ya pues vayan de investigación, o sea que a veces en el versículo 2 en adelante, 3 en adelante de 13 y que tú no y que 14 ya tu guarana porque ya pota lo está preguntando, oye tema. Hasta el lunes, niño, con Kai Atorá.